del reino y traer muchas vidas a Jesucristo. Gracias por ese amén. Hemos estado tocando el tema Navidad, temporada de milagros. Hello. Estoy diciendo algo y nadie dijo amén. Hemos estado tocando el tema Navidad, temporada de milagros. Y hoy quiero compartirles que Jesús es nuestro milagro en la Navidad. Ok, cuando dijimos el tema Navidad, temporada de milagros, entonces todo el mundo está, wow, sí, el milagro de la salud, el milagro financiero, el milagro de la restauración en las relaciones. Y sí, es verdad. Pero si nosotros no entendemos que Jesucristo es el milagro de la Navidad, y no entendemos lo que sucedió hace más de 2000 años atrás, no vamos a poder vivir y experimentar lo sobrenatural. Diga conmigo sobrenatural. Porque cuando nosotros hablamos de milagros, estamos hablando de una intervención de Dios en la vida tuya y mía, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos hablando de la intervención de Dios. Miren, la forma y manera de Dios revelarse a nosotros fue haciéndose como nosotros y viviendo entre nosotros. ¿Sabía usted eso? La forma y manera de Dios revelarse fue cuando se encarnó y se hizo hombre. Y vimos su gloria. Dice el apóstol Juan, a Dios nadie lo ha visto, pero Jesucristo, su único Hijo, lo reveló, nos dio a conocer. La forma y manera de Dios de mostrar su amor para ti y para mí fue muriendo en sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Me estás siguiendo? La forma y manera de Dios tener una familia fue creándola y luego regenerándola, lo que se llama la creación y la regeneración. O sea, Dios creó a Adán y Eva, vino el pecado, vino Cristo, y todos nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Él, lo hemos recibido como Señor y Salvador, pasamos por lo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. La regeneración es que tú eres tú, pero el Señor te transforma y te hace nuevo de una manera que ya eres como una nueva criatura, pero eres tú. No pierdes la identidad. Entonces, Jesús pasó a ser su único hijo, el unigénito, al primogénito. Estoy entrando un poquito de sustancia y profundidad. Unigénito significa único hijo, ¿verdad? O sea, Jesús fue el único hijo de Dios. Y en un momento dado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se comienza a llamar el primogénito, o sea, el primero. La pastora y yo tenemos 4 hijos y el primogénito de nosotros es el pastor Dani. Ese es el primero, el que empezó una secuencia de hijos. Jesús vino a ser el primogénito de una nueva creación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la Navidad, tenemos que ver qué estaba pasando detrás de lo que estaba todo el mundo viviendo y de lo que nosotros leemos en los evangelios de Lucas y de Mateo, en los evangelios en general. Porque hay algo tan grande que está pasando detrás que usted y yo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados, todavía quizás no entendemos la profundidad, lo amplio, lo extraordinario de lo que hemos recibido y de lo que somos.
Y quiero tratar de enseñarles hoy, entrar un poquito profundo a lo que es realmente el milagro de la Navidad. Lo que es que cuando nosotros celebremos el 24 y el 25, estemos celebrando con entendimiento, con claridad, con emoción, con pasión, el milagro de la Navidad. Pero no simplemente como un conocimiento, sino como la experiencia, como una vivencia. De manera que el año 2025, para ti, tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu descendencia, sea un año sobrenatural. Porque estás viviendo en lo sobrenatural. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, Jesús, nuestro milagro en la Navidad. Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Wow. Esto fue dado a un rey que estaba pasando por una situación bien crítica, que se unieron unos reyes enemigos para ir contra ellos, y de momento el profeta le da esta profecía que se pudo haber interpretado como algo en el momento, porque la palabra en hebreo de virgen es realmente una jovencita que nunca se ha casado. No es una traducción literal de virgen, es una traducción literal de jovencita soltera que nunca se ha casado, y obviamente se traduce para que nosotros lo entendamos al español como una virgen, o sea, una jovencita que nunca se ha casado. Y eso fue como una palabra de reafirmación o de fortaleza para un rey que estaba desesperado, pero fue dicha 700 años antes de que sucediera realmente esa promesa, esa palabra profética. Así que el primer punto que les quiero traer como enseñanza es que esa jovencita, que ya todos conocemos su nombre, se llama María. La fe de una jovencita fue lo que la llevó a vivir la experiencia del milagro más grande de la historia de la humanidad. Pero fue su fe. El milagro de María en su embarazo sobrenatural. Yo hace muchos años leí un libro científico hecho por unos científicos cristianos sobre lo que es toda esta cuestión de la genética y la herencia, y lo que sucedió exactamente allí en ese momento cuando el ángel, ¿cuál fue el ángel? Gabriel visitó a María, y está en Lucas 1:30 al 38. No tengas miedo, María. No tengas miedo, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Para mí, cada una de estas palabras tiene un significado, pero profundo, extraordinario. O sea, ella, ya el Señor la había escogido antes que el mundo fuese creado. Esa muchacha representaba esa fe que Dios necesitaba para poder cumplir su propósito. Y Dios está buscando esa fe en ti, porque Dios está buscando quién le crea a Él para poder cumplir su propósito en la tierra. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan el primer mensaje que les di en Isaías? La profecía que Dani repitió, esa profecía del rey que iba a día del príncipe de paz, Dios Padre nuestro.
se repite constantemente. Se está repitiendo: y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Una pregunta simple y sencilla que todos hacemos: ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a ser eso? Cuando predicamos y te lanzamos un reto, inmediatamente viene esa pregunta a tu mente: ¿pero cómo va a ser eso? Así que yo realmente no tengo un buen trabajo, no tengo nombre, no tengo estudios, no tengo ciudadanía, no tengo legalidad, no tengo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? O sea, todos nosotros medimos lo que Dios nos dice que va a ser basado en nuestra limitación. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen, soy una jovencita que no me he casado, no tengo un hombre. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Imagínate que el Señor te esté diciendo eso ahora. Quítate un poquito la cuestión de que vas a quedar embarazada, o embarazado. Pero que el Señor te está diciendo cómo va a suceder tu milagro. Te lo está explicando. Cómo el Señor opera. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que la promesa del milagro que el Señor te está diciendo que vas a vivir: al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Otro milagro. Porque para Dios no hay nada imposible. Ese es tu año 2025. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, la que preguntó cómo tiene una transición de fe. Porque cuando el Señor te habla, tienes que saber contestar. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. ¿Por qué? Porque en el momento que ella contestó de esa manera, se produjo el milagro. Entonces ya no hay intervención de un ángel. Ya no hay necesidad de que se te dé la palabra, que se te siga hablando. Señor, pero yo quiero otra palabra, pero yo quiero que me sigas hablando. En el momento que tú contestas de esa manera, ya el milagro está en ti. Ya la contestación está en ti. Ya el propósito de Dios está manifestándose en tu vida. ¿En dónde comenzó el milagro de María? Cuando creyó. ¿Y dónde se manifestó ese milagro? En su vientre. El embarazo de María fue una intervención divina. María, la única mujer que concibió al Dios hombre. Hello. O sea, en su vientre había concebido a Dios hombre. Nunca ninguna mujer ha podido ni podrá. Era un embarazo único, era un embarazo sobrenatural con un propósito extraordinario. Y ese embarazo, o sea, son de las cosas que yo leí y estudié en ese libro que me impactó muchísimo. Porque Jesús, el unigénito de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Recibe un cuerpo humano.
50% de María y 50% de Dios. Genéticamente hablando, la mujer pone 50%, creo que son 23 cromosomas, y el hombre pone 23 cromosomas. Ella puso 23 cromosomas y Dios puso 23 cromosomas. Yo soy un poquito medio creativo e imaginativo, porque Dios todo lo hace en el momento correcto, en el momento preciso, en el momento, bien definido. Yo creo que Dios es un Dios de orden. ¿Ustedes lo creen? Él creó el primer día, el segundo día y el tercer día, así todo, 1, 2, 3, un orden, una organización, una estructura, una cosa extraordinaria. Yo creo que María estaba en esos momentos, en su momento de poder concebir. Como toda mujer, hay un momento donde cuando estamos casados, está que si queda embarazada. Yo a mi esposa la miraba y quedaba embarazada. Decidimos cortar al cuarto porque sabíamos que si no íbamos a tener una tribu. La tenemos con los nietos ahora. En el momento que María estaba ovulando, ahí vino la visita del ángel y ahí hubo el momento donde ella queda embarazada. ¿Por qué Dios no lo hizo con José y María? Porque científicamente hablando, es a través del linaje masculino del hombre que se hereda el pecado. Por eso Dios le dijo a Adán, porque él pecó. Si él no hubiera pecado y solamente hubiera sido Eva, otra hubiera sido la historia. Pero por Adán haber pecado, toda la descendencia hereda el pecado. Tú y yo hemos heredado el pecado de Adán. Porque todos nacimos de un hombre y una mujer. La parte de la herencia del hombre es la parte donde tú recibes el pecado. Por eso Dios tuvo que intervenir y lo más seguro poner los 23 cromosomas masculinos del Adán perfecto. Hello. Y nace Jesús sin pecado, con un cuerpo perfecto pero mortal, porque Él recibió el cuerpo humano como todo ser humano, con hambre, con sueño, con cansancio. Iba al baño, lo más seguro. Esas son cosas que uno no piensa. Pero Jesús era 100% humano, hombre, con un alma perfecta, pero sin pecado. Sin embargo, sujeta a tentación, porque él fue tentado igual que Adán, pero con su espíritu, que es el eterno, que es el que entra en el momento de la concepción. Y Pablo dice que se anonadó a sí mismo. La parte divina fue como neutralizada, no se manifestó en el tiempo que él estuvo en vida hasta que resucitó. Pablo dice que se anuló a sí mismo, sino que se hizo siervo, se hizo hombre. En hebreo dice igual que nosotros, pero sin pecado. Interesante. Ese milagro está sucediendo allí. En ese momento está sucediendo lo más extraordinario. Ok, vamos a seguir. La primera celebración de la Navidad fue celestial. Ese es el segundo punto. ¿Dónde se comenzó a celebrar la Navidad? En el cielo, por los ángeles. Vamos a la palabra. Lucas 2, 8 al 15. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando de sus rebaños de ovejas.
De repente, diga de repente. Apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Otra vez, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a todo el mundo, a toda la gente. El Salvador, en la Reina Valera dice, que os ha nacido hoy el Salvador, sí, el Mesías, el Señor. Ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, de pronto, se reunió 2 o 3 ángeles. Algunos ángeles se reunieron con ese. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de angelitos. Eso dice. Una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. O sea, no los ángeles en general. Una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron unos a otros: vamos a Belén, veamos esto que ha sucedido. Dejaron las ovejas allá descuidadas y desprotegidas. Dejaron el trabajo y se fueron a buscar al Señor. Lo que ustedes hacen los domingos, ¿verdad? La primera celebración de Navidad no fue en la tierra, fue en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los ángeles por la eternidad estaban esperando el cumplimiento del plan de Dios? Es importante, y lo vamos a ver al final, que entendamos que todo lo que está aconteciendo en ese momento fue planificado antes de Adán y Eva. Hello, escúcheme bien. La gente piensa que Jesucristo vino a consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y piensan que esa es toda la historia. O sea, la forma como lo visualizan, yo sé que algunos de ustedes se están rompiendo la cabeza por lo que acabo de decir. Pues a mí me gusta romper la cabeza tradicional religiosa. Porque indirectamente están pensando que Dios es un Dios que reacciona al problema, como nosotros los seres humanos. Metí las patas, hice Adán y Eva, y me desobedecieron y pecaron. Ahora, ¿cómo resuelvo esta metida de pata? Entonces tengo que buscar, déjame pensar. Ya sé, voy a mandar a mi único hijo a sacar del enredo de la humanidad por causa del pecado. No, Dios no es un ser humano que reacciona a decisiones que tomó y después vino las cosas al revés. No, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Pero la creación del ser humano es la expresión del amor de Dios. Dios quería tener una familia. Y una familia de hijos e hijas que iban a tener su imagen y semejanza, iba a ser la extensión de Él y que iban a reinar juntamente con Él. Y Él lo planificó todo. Y dentro de su plan estaba la caída de Adán y Eva. ¿Y por qué Adán y Eva pecan? Porque el amor no es obligado, el amor es voluntario. Yo no puedo obligar que una persona me obedezca y a la vez me ame. En un matrimonio tú no obligas a la otra persona a que te ame y te obedezca. Es voluntario. El amor es voluntario. Y dentro de la libertad de decisión está el que me rechaces
o me recibas. Y él sabía que por haberlos creado de esa manera, con libertad para decidir, fueron engañados, pero él lo sabía. Como su plan último es tener los hijos y las hijas a su imagen y semejanza que reinaran con él, entonces ya había planificado la venida de Jesús, que iba a ser el segundo Adán, dice el apóstol Pablo, que iba a tomar cuerpo de hombre, que iba a hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer y que iba a tomar la consecuencia del pecado del hombre, para que de él viniésemos nosotros a hacer ya el cumplimiento del deseo de su corazón. Porque tú y yo, que hemos recibido a Jesús, somos el resultado de su amor y de su propósito. Por eso los ángeles están celebrando la venida de Jesús, porque ellos están viendo que viene una generación de la familia de Dios que va a llenar los cielos y la tierra para siempre. Por eso el cielo celebra la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow, se me fue el tiempo. Los primeros hombres en celebrar el verdadero milagro de la Navidad, los llamados 3 reyes magos, que la Biblia no dice que son reyes, que no dicen que son 3, pero sí dice que son magos. ¿Ok? ¿Saben la historia, verdad que sí? Vamos a leerla. Mateo 2, 9 al 11. Después de esa reunión, o sea, después de los magos haber tenido un encuentro con Herodes y haberle dicho, ¿dónde está el rey de los judíos? Y él haberse friqueado completamente. ¿Usted entiende la palabra friqueado? Ok, gracias. Hablan español entonces. Después de atribularse, esto del rey, ¿cómo es posible que van a ser un rey? Me van a quitar el reino. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. No voy a hablar de la estrella, pero eso es otra intervención sobrenatural. Dios se mueve de una forma increíble. Por eso nosotros tenemos que tener mucha sensibilidad a los detalles de Dios en nuestra vida, a señales específicas que Él las está poniendo delante de nosotros, pero solamente ellos se dieron cuenta de la estrella. No todo el mundo se dio cuenta de la estrella, ellos se dieron cuenta de la estrella. Y cuando la estrella se aparece a tu vida, te das cuenta que te guía. Hello, pero ese no es el tema ahora. Que los guió hasta Belén, iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de mirra e incienso. Estos hombres sabios, estudiosos, consejeros del rey, estos hombres que estaban buscando cómo Dios se estaba moviendo, se supieron acerca de alguien grande que había venido al mundo y pudieron entender que ese personaje grande que había venido al mundo era una combinación. Su vida era una combinación, no era simplemente un ser humano. Venía con una misión, venía con un propósito, venía con una naturaleza, venía con una realidad, venía con sustancia, venía siendo algo más allá de simplemente una persona grande. Por eso traen 3 regalos que fueron 3 regalos proféticos. Número 1, el oro, que representa la realeza de Jesucristo, rey. Número 2, mirra, que era lo que se utilizaba para ungir los cuerpos de los muertos, que significa el hombre. Y finalmente incienso, que habla acerca del sacerdocio, del sumo sacerdote.
Ellos establecieron proféticamente la realidad de ese niño, de ese ser humano, de ese que había nacido, el rey, hombre y sacerdote. Lo establecieron con esos regalos. Y es lo que nosotros tenemos que percibir en la relación que tenemos con Jesús. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Cómo lo celebro el día 24 y 25? Que yo les enseño a mis hijos, a mis nietos sobre Jesús. En estos días hemos tenido la visita de dos de nuestros nietos, hijos de Geraldo y Frances, los chiquitos. Y como pequeñitos, mi esposa tiene la pastora tiene colecciones de nacimientos en toda la casa, de todos los tipos, de diferentes países. Entonces imagínense, Liabel, cuando ve ese bebé y irán detrás y quieren tocar y quieren cogerlo y quieren verlo. Porque nosotros los latinos, los hispanos, usamos mucho los nacimientos, ¿verdad? Para decorar. Es una tradición. Pero ese bebecito que llama la atención de los niños, que llama la atención de todo el mundo y que siempre lo tenemos allí, ¿quién es verdaderamente Él? ¿Quién fue realmente Él? Por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo en realidad se planificó la Navidad? Y la contestación es que el milagro de la Navidad se organizó antes de la creación. Miren lo que dice Colosenses. Permítanme usar mi Biblia un momento. Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hello. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por eso les he dicho que Él es antes. Pero miren cuánto detalle el apóstol Pablo nos está diciendo. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida actualmente toda la creación. O sea, había un plan, había un objetivo, había una estrategia. Las dos frases importantes aquí todo fue creado por Él. O sea, todo, cuando yo me metí al griego, la palabra todo fue creado por Él significa todo fue creado por causa de Él. Y la segunda frase, y para la causa de Él. Hello, présteme atención un momento, porque esta es la verdadera Navidad. Todo fue creado por causa de Él y para la causa de Él. ¿Cómo que todo fue creado por causa de Él? O sea, recuerden qué Dios quería hacer. ¿Cuál era su plan? Tenernos a nosotros como sus hijos, que seamos su familia. Y Jesucristo,
de ser el único hijo se iba a convertir en el primogénito. Entonces, él iba a ser realmente el que a través de él se iba a iniciar esa nueva generación, esa familia, esos hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza. Por eso todo el universo y toda la creación se centra en Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador. O sea, todo lo que existió, toda la creación, los cielos, la tierra, los animales, las flores, todo lo que se ve y lo que no se ve, tenía un propósito grande. Que a través de Jesucristo viniésemos nosotros a ser parte de esa familia. Pero ahí no se queda la cosa. Me dan un tiempito más. Ya hemos recibido el milagro que es Jesús. Hello, ¿estás buscando un milagro? Ya lo tienes. Hello, ¿estás pidiendo milagros? Ya lo tienes. En Jesucristo lo tienes. Ya tenemos el milagro, la vida de Cristo. Somos el milagro. Somos la obra perfecta de Cristo en nosotros. Efesios 4, 12 al 14 dice: ellos, hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, lo dije al revés, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Diga, yo soy pueblo de Dios. O sea, nosotros, sus líderes, los que ustedes vieron aquí al frente, sus pastores, los que estamos con ustedes, tenemos una responsabilidad de prepararles a ustedes para que lleven a cabo la obra de Dios, para edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará. Preste atención a esto, porque esa es la Navidad. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Por eso yo estoy predicando, enseñando los viernes, los domingos, para que nos unamos en una sola fe. Lo que les estoy diciendo nos está alineando en la visión de Dios. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Lo que ustedes están escuchando es el conocimiento del Hijo de Dios, no simplemente un niño que nació en pesebre, en Belén, y el niño Jesús regala y el niño Jesús, no. Ese no es el concepto de Jesús. Es mucho más grande. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pastor, eso va a ser cuando estemos con Él en su presencia. No. Mire lo que dice el 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Amado, mi responsabilidad con ustedes como iglesia es llevarlo a esa unidad de la fe, al conocimiento de Jesucristo, para que tengamos la estatura, la medida de la estatura de Cristo. Porque cuando lleguemos a esa medida de estatura, la vida sobrenatural será normal en nosotros. Viviremos continuamente como iglesia, teniendo proezas, maravillas, la presencia de Dios. Pero el Señor no quiere que sigas moviéndote
en las tonterías que están dándose allá afuera. Dios hombre, el primero de una generación. El milagro de la Navidad, Dios se hizo hombre desde su concepción. Nuestro milagro por la regeneración en la fe puesta en Jesús. Hemos heredado la naturaleza divina. Al nacer de nuevo, eres el milagro de la Navidad. Vamos a ponernos de pie. Si vieras cómo el Señor quiere, desea con todas sus fuerzas que salgas de la miseria, que salgas de esa autoimagen pequeñita, chiquitita. ¿Quién soy? Soy el hijo de Manolo y Luz, que nací en Puerto Rico y yo no tenía nada y no era rico ni... Esa no es mi imagen ahora. Yo soy el hijo de Dios. Estoy creciendo para estar a la medida de Jesucristo. Por eso Él dijo: lo que usted me ha visto hacer, ustedes lo van a hacer más. Es un privilegio ser un hijo de Dios, escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha traído aquí para sacarte del hoyo, de la esclavitud, de la miseria, de la confusión, de la depresión, de la ansiedad, del miedo, de la miseria. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Pero ¿por qué entonces no me da? Porque tú no lo has creído. Porque tienes que ser exactamente como María. Primera pregunta: ¿cómo va a ser? No, esa no es la pregunta. Pero te voy a decir: la sombra del Altísimo, el Dios Todopoderoso, vendrá sobre ti y se va a hacer el milagro en tu vida. Entonces, por fe, tienes que creerle al Señor. Cierra tus ojos un momento. Si en realidad tú has llegado aquí y nunca has tenido un encuentro con Jesús, y ahora de momento estás escuchando algo que tú decías: eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo sentía dentro de mí, yo sentí un vacío, yo sentía que necesitaba algo, y el Señor te trajo para escucharlo. El Señor te trajo porque te ama y quiere salvarte y quiere hacerte su hijo, y Él ya lo había decidido para ti. A pesar de tu vida y a pesar de tu pasado, Dios te ama. Lo único que tienes que hacer es rendirte a Él ahora. Y ahí donde estás, sea que estás aquí parado o me estás escuchando, dile al Señor: Jesús, creo en ti. Eres el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Dilo en voz alta: creo en ti. Eres el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario, que fue resucitado y resucitó a la diestra. Resucitó y está sentado a la diestra de Padre. Me entrego a ti. Te hago mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir esa vida de ahora en adelante. Lo recibo. Por fe lo recibo. Gracias, Señor Jesús, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. Y quiero ser ese hombre Cristo en el mundo, esa mujer Cristo en el mundo, que me use poderosamente para llevar las buenas noticias a una humanidad que está muriéndose. Úsame, Señor. Úsame, Señor, en estos días de Navidad. Amados, que el día de Navidad, Nochebuena y 25, celebren esta verdad. Transfiéralen a sus hijos esta verdad. Sus niños son hijos del pacto. Ya fueron escogidos por Dios, porque son tus hijos y tú eres un hijo de Dios. Y tus hijos heredan esa verdad. Entrénalos para que sean los hombres y las mujeres que van a tomar control en este mundo. Tus hijos tienen un llamado grandísimo. Deja de enseñarles las tonterías. Sácale los celulares y los iPads y todas esas cosas de las manos. A tus hijos los están entrenando para las tinieblas. Es tiempo que la luz llegue a tu casa. Es tiempo que tengas la identidad como familia, como hogar, como matrimonio.
No dejes que el diablo te robe tus hijos. Y tú se lo estás permitiendo. Cuando les das libertad de poder ver lo que quieran a través de los celulares. No, ellos ven muñequitos, caricaturas. Esas caricaturas están preparadas para controlar la mente de tus hijos. Ustedes tienen que ser claves en esta Navidad. Que ellos entiendan que el regalo más grande no es el que le vas a dar. Ellos sepan que el regalo que le vas a dar vino de Él, de Dios, de tu Padre que suple. Pero que entiendan que el regalo más grande de la Navidad es que ellos han sido llamados a ser los hijos de Dios. Y la secuencia de la obra de Cristo en el mundo. Padre, gracias, 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 porque celebramos la Navidad con sentido, con razón y con propósito. Desato esta palabra sobre mis hermanos y hermanas. Son tierra fértil. Y nunca esta palabra volverá vacía, sino que dará fruto. Aquí tienes una generación que te va a servir. Y que el año 25 va a ser un año poderoso en ellos y en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Y declaro una verdadera feliz Navidad. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Sean bendecidos. Feliz Navidad. Que Dios le dé un tiempo hermoso y bendecido. Disfrútenlo. Recuerden que hay unos